Gracias, Domingo. Realmente en el país se vive una situación de trascendencia, porque estamos hablando de un gobierno del cambio que está obligado a no reproducir las formas de actuación del pasado que quiere cambiar. De ahí que está obligado a establecer mecanismos diferentes y fuentes que permitan que toda la plataforma de la administración tenga una sola matriz para actuar y no la diversidad de los intereses de los funcionarios, que ha sido la característica del ejercicio político de este país. Por ejemplo, Abinader ha creado una imagen muy buena por la diversidad de él tratando con la humildad, con la sensibilidad, con la actitud de pretender que lo que no cambia lo reconoce y tiene una posición que permite que él tenga un respaldo de la 3/4 parte de la población. E incluso su comportamiento es la base para que su propio partido mantenga el mismo nivel de la fuerza que lo llevó al poder. Los críticos están neutralizados en este país, porque en el fondo lo que ha pasado aquí con el PLD, el partido gobernante, durante 20 años, hace que ellos tengan que dedicarse fundamentalmente a ver cómo evitan su deterioro y cómo fortalecen incluso su propia base frente a todas las reclamaciones, demandas y acusaciones que están en marcha contra ellos. Y eso ha debilitado el ejercicio opositor del PLD. Tiene que adecuarse. Leonel salió del PLD y su papel es confirmarse frente al deterioro de su partido. Es tratar de aprovechar ese cerco que hay contra el PLD y ver cómo él transfiere su base a sus propias filas. Leonel vive entre una atenuación del sentido opositor y alguna insinuación de alianza, pero no desarrolla una política propia que te diga, ahí hay un camino abierto. Si en este momento político hay una ambigüedad generalizada en la política, para sobrevivir, para rehacerse o para imponerse. Y en ese ámbito es que se ve lo oportuno de las posiciones del doctor Balaguer. Pero yo, siendo su amigo y su compañero, quiero alertarlo de esa hermosa oportunidad que él vive, de tener un inmenso respaldo por una conducta que atenúa las tensiones y que ha evitado la hostilidad de los opositores. En este momento hay males que están caminando y es sobre lo que hay que poner la atención. La subida de los precios, como decía Patricia en su comentario, es general, a un nivel que ha comenzado por el área más activa de la economía, que es el área económica de la construcción. Todos los elementos de la construcción han subido y por lo tanto eso se transfiere en el valor de las construcciones hechas ya. De hecho, el valor mayor es para todo lo que representa la construcción del país. Es el área más activa, que más consume y donde crecen más. Yo vivo poniendo el ejemplo de la casa donde vivo. En el 2003, Magali y yo reunimos $195,000, yo vendiendo una herencia y ella con sus ahorros, y compramos una casa de 300 metros. La hemos vivido 18 años y ahora vale casi el doble de lo que pagamos entonces. Ninguna inversión tiene la capacidad productiva que tiene la inversión en construcciones. Ninguna. Pero la repercusión de que suban los precios ahí gravita sobre toda la sociedad. Ahora están subiendo los precios de los materiales de la construcción y eso se proyecta en un incremento de precios hasta de lo que no tiene que ver con la construcción. Hasta el ñame está más caro. Todo sigue creciendo. ¿Y qué ocurre? Que los sueldos de los policías se han ofrecido ajustarlos, pero siguen siendo miserables. Que los sueldos de las Fuerzas Armadas en general siguen siendo miserables. Que una gran parte de la masa del empleo público siguen siendo miserables. Y cuando se eleva el costo de la vida, es que esos sectores afectados por el bajo ingreso sienten lo que es este desequilibrio creciente, suben los precios y eso representa menos compra para la gente que no puede aumentar sus ingresos. Ahí hay un mal social caminando. Ahí hay una situación explosiva que no puede ignorarse.
y que además gravita para rehabilitar la gran cantidad de pequeños negocios que el virus se ha comido. El tiempo de actividad pública se ha reducido también por el control que se tiene. Hasta las 6 de la tarde se puede caminar. Hasta las 3 se pueden tener abiertos los negocios. Todos los chinchorros, todas las iniciativas, que son una masa inmensa, indefinida, para sobrevivir, está también suprimida. Desde ese punto de vista, una gran parte de la parte más baja de la sociedad está agravándose su situación. Y en ese ámbito es que uno ve con preocupación que solo podamos percibir el comportamiento del presidente y no una política agresiva única para enfrentar la economía. Ahí te dicen, no, la economía va a crecer, dice el BID, un 5%. Pero con relación a qué que va a crecer, al deterioro del año pasado. Ni siquiera estamos recuperando el nivel que el año pasado tumbó. Estamos tratando de ver cómo nos levantamos de la ruina. Pero en ese marco hace falta una visión colectiva, hacen falta planes generales, y ellos hay enunciados acerca de algunos temas. Ese tema de la justicia es la mejor muestra. La gente saturada, que mientras crecen las angustias de la gente, crece la manipulación de los poderosos que lo administran, que consumen y transfieren los bienes que administran en función de su interés, y convirtieron en una norma general de la administración pública la corrupción, porque no temían nada, porque no había impunidad. Y frente a ese daño, que es verdad que sería una gran cosa enfrentarlo, frente a ese daño, el gobierno tomó una medida simbólica, nombró 3 procuradores. Y han sido desbordados con más de 500 expedientes, con más de 23,000 denuncias, reducido al ejercicio de 3 procuradores. Un problema que es de todo el país y que es de toda nuestra historia, que para usted abordarlo no puede hacerlo con una caricatura de solución como 3 procuradores. Tiene que hacerlo con una medida que diga en cada provincia hay que poner 3 procuradores, en cada provincia, para que haya una ofensiva general que estremezca esta sociedad, que cambie y que pueda propiciar una recuperación masiva de los bienes que le han robado al pueblo. Sin una ofensiva de esa envergadura, no es verdad que hay solución. Ahora, el proyecto de que el gobierno tomó una medida simbólica para ir a la corrupción, le ha ganado simpatía a este gobierno. Y dice, oye, es diferente, es verdad, la gente lo ve muy bien, pero no tiene resultado positivo. En la medida en que esa solución simbólica de la lucha contra la corrupción no va a tener gran trascendencia práctica, aunque tenga un efecto subjetivo de creer que es verdad que hay una voluntad para que esto cambie. La idea de que este es el gobierno del cambio es de un cambio simbólico. El gobierno está frente a una presión. Yo me imagino que fuera de este país sin las remesas que han crecido y que es una donación de la comunidad dominicana que está afuera enviando al país sin reclamar ninguna compensación ni intercambio. Las remesas han sido el soporte de la estabilidad que en medio de la crisis se ha mantenido. Por eso, viendo la precariedad que la economía nos vive sacudiendo y mostrando, viendo la limitación de que solo tenemos una actividad productiva, que es la de las remesas, que todas las otras actividades económicas están reducidas, viendo todo eso, el gobierno no puede quedarse en la complacencia de que el presidente parece simpático, porque los déficits que se están creando en todas partes se están acumulando. Y aquí caminamos a una encrucijada que nos obliga a asumir seriamente y con una actitud general los desafíos que comienzan por hacer esta sociedad aceptable frente al uso de los recursos públicos, para que la administración reduzca el costo de sus funciones, aumente los ingresos recuperando los bienes y permita estimular la recuperación de todos los sectores productivos afectados. Necesitamos una plataforma común. Y yo he estado diciéndole, el presidente está actuando sujeto a una visión que él hizo en la campaña y que ofreció, pero no ha tenido la fortaleza de hacer que todo el aparato se nutra de ello. Yo he visto en agricultura
he visto en la defensa de los bienes nacionales, he visto en la lucha contra las drogas manifestaciones de cierta superación o de cierta vocación y apertura a superarse. Pero este país está en la economía hecho una mierda ahora mismo. Está en toda la actividad económica limitada porque hay una reducción del intercambio a nivel local y a nivel internacional. No se descuiden, no se crean que esa actitud de que el presidente tenga un nivel de reconocimiento puede ser una garantía de una estabilidad que esté en bancarrota de la economía dominicana. Y como aquí no hay una plataforma, yo he dicho que la única plataforma que nosotros tenemos conocida fue la del plan de gobierno que tuvo este presidente, que le ofreció al país que ganaron. Y que yo no sé por qué diablo es que no la quieren imprimir para que cada ministerio tenga una plataforma que le sirva de guía para que se oriente por ella y toda la acción esté por lo menos sujeta a esa coordinación de la plataforma. No, aquí la gente está ajustando sus ejecutorias a lo que puede y a lo que le conviene porque no hay una plataforma común. No basta solo con el ejercicio del presidente. Todo el aparato entero del gobierno no está actuando a tono con la dimensión que la crisis existe. Y tampoco pueden ignorar que lo que se está acumulando como un factor no puede ignorarse. ¿Usted cree que es verdad que la gente que tiene los salarios fijos miserablemente abajo puede soportar un crecimiento de los precios? Están caminando. Vamos a esperar que eso explote para hacerle caso. Pero eso camina a explotar, a manifestarse en que en asalto colectivo de bienes, de la gente no dejarse morir, depresiones así. Y cuando llegue vendrán muchas ilusiones y muchos cuentos. Yo estoy hablando de la previsión, de contener el deterioro de esta economía, tratando de que todo el aparato del Estado se arme efectivamente de una plataforma común para que empujemos en esa dirección que no existe. La hermosa conducta del presidente, que merece mucho reconocimiento, es buena, pero no es suficiente.